¿Cómo podrías definir un trauma? Bueno, trauma hay muchas definiciones. Yo, empezando etimológicamente por la palabra, que viene del griego, vendría de herida. Vendría de una herida que, bueno, podemos sufrirlo a lo largo de nuestra vida. Yo siempre hablo de las heridas en la infancia, pero es verdad que ocurren en muchos momentos de la vida. Por ejemplo, una definición que me gusta mucho, ¿vale? Aunque es verdad que viene de otro campo, sería de la psicología ayurvédica, ¿no? Y los yogis, en la medicina ayurveda, decían que en la mente se generaban una serie de semillas que se llamaban samskaras. Que estos samskaras eran una bola de energía negativa, una herida, una afrenta en la infancia, un problema en la infancia de difícil resolución, porque hablamos en la infancia de que no tienes capacidad para afrontar ningún tipo de herida o problema, ¿no? Cuando eres adulto puedes racionalizarlo, puedes elaborar un plan, pero de niño estás completamente indefenso, con lo cual esa bola de energía negativa no la vas a poder digerir y se va a implantar en lo más profundo de tu mente, en lo que hablaría el psicoanálisis en el inconsciente, en esa parte de la mente que, bueno, actúa a nivel inconsciente y que sabemos que la gran porcentaje, la gran mayoría del funcionamiento del cerebro, de la mente, es inconsciente. Porque si tuviéramos que procesar y manipular toda la información y toda la información sensorial que recibimos, nos volveríamos locos, no podríamos procesar tanta información. Entonces, a nivel mental, a nivel de cerebro, nosotros acumulamos un montón de información, un montón de estos samskaras que decía la psicología ayurveda y que a veces pues va a salir en la edad adulta en forma de una conducta. Y esto lo explico a mis pacientes de una forma muy simple. Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo un paciente que es adulto, que hoy en día tiene pues 30 y pico años, y cuando tuvo 2 años le mordió un perro. Él realmente no recuerda cómo ni cuándo le mordió ese perro. Él solo sabe que hoy en día tiene fobia a los perros. O sea, ¿no? Que tú le dices, se le acerca un perro y le dices, bueno, pero que no te va a hacer nada. Y dice, sí, yo racionalmente lo sé, pero cada vez que los veo pego un respingo, no puedo evitarlo. Ya. Es un automatismo. Ese samskara, esa semilla emocional, se dispara y se implantó en el momento en el que hubo ese evento en el que, con 2 años, un perro le mordió. Y eso, a nivel evolutivo, significa supervivencia. Es decir, tu cerebro, en ese momento tan vulnerable, va a decir, vale, me preparo, me preparo con este trauma, con esta herida, para en el futuro poder sobrevivir. Claro, me gustan mucho las fobias, porque mis pacientes lo entienden súper bien, porque es un evento muy simple y muy directo, muy conectado. Yo tengo un problema de pequeño con 2 años, me muerde un perro, fobia cuando tengo adultos. Cada vez que veo un perro, cuando soy adulto, pego un respingo y aunque racionalmente sé que no me va a hacer nada, emocionalmente, como la parte emocional es mucho más potente, va a dominar tu mente. Entonces me gusta mucho porque, claro, ¿cómo mido yo eventos no simples, directos, como que te muerda un perro? ¿Cómo mido yo un evento más complejo? En el que, por ejemplo, pues eso, tenías un padre o una madre que no estaba emocionalmente disponible todos los días para ti, porque a veces porque simplemente tenía que trabajar 12 horas Y porque y es de no cajón, podían... porque no somos Y porque, lineales y tampoco. porque, claro, ¿y cómo? Porque no somos lineales Porque no tampoco. somos lineales, pero, por ejemplo, pues yo le explico, ¿no? Pues, o padres que, por ejemplo, pues nunca es suficiente, ¿no? Que parece que no te dan el valor cuando eres niño, da igual lo que hagas, que no es suficiente, porque igual él ha sido criado así, y él ha sido criado en que, bueno, en que tenía que hacer una serie de ejecuciones. Entonces, no, que cuando yo hablo de esto, por supuesto, jamás trato de culpar a los padres. Lo que yo explico, de hecho, es que es transgeneracional que si a mí no me han validado o no han estado disponibles emocionalmente para mí cuando era pequeño, yo no era tan consciente de eso, pero es verdad que voy a repetir una serie de patrones, pero porque bueno, porque es lo que viví. Y si no miro hacia adentro, es verdad que hay muchas probabilidades de que yo lo repita. Entonces, cuando lo yo hablo con mis pacientes, me dicen, pero tú estás culpando en este caso a mi padre. Digo, no, si te das cuenta, esto se habla de un trauma transgeneracional, de cómo se heredaría el estrés, cómo se heredan patrones de unos padres a otros. Y si sigues esa cadena, es infinita. Verías que no se trata de nadie, se trata del todo, se trata bueno, de que son unas dinámicas pues que se han perpetuado, ¿no? Incluso visto desde esta perspectiva puede parecer que estos samskaras sean cosas negativas que suceden en nuestra historia desde que nacemos y en realidad, yo lo observo desde un punto de vista evolutivo, no tiene sentido
que hayamos evolucionado hasta este punto, tantos años de evolución de ser humano, que seamos lo que somos y que no hayamos construido una ingeniería biológica que se haya adaptado o preparado para que eso no nos dañe y no nos genere esas respuestas automáticas, estas fobias, ¿no? Como Sí. respuesta a esos traumas, ¿no? Es más, que a mí se me ocurre que sean respuestas biológicas positivas para defendernos y para crear una entidad sostenible a largo plazo. Efectivamente, la siguiente fase en la que explico es que el trauma realmente, aunque sea una herida, el trauma no es en sí una malfunción. No Claro. es un funcionamiento, es una adaptación. Es que si dices herida, Claro. ya se asocia a algo malo. Claro, porque es una. A ver, realmente es una adaptación. Una herida no es ni malo ni. O sea, una herida no es ni malo ni bueno. Cuando tú tienes una herida y tienes dolor, el dolor es una señal de tu cuerpo de, oye, deja este brazo tranquilo, déjalo que se recupere. Si no tuvieras dolor sería un problema, porque claro, si no tuvieses herida, tú seguirías exponiendo tu brazo a movimientos y seguiría empeorando. Entonces, no es ni bueno ni malo, tiene su función. También, de hecho, lo que yo hablo es que trauma realmente no es la disfunción en sí. Trauma es lo que pasa dentro de ti como resultado de un evento, como resultado de lo que ha pasado. Es una adaptación que en ese momento era evolutiva. Es decir, yo tengo pacientes, ¿vale? Y aquí quiero dejar muy claro, por supuesto, que yo hablo de trauma, ahora estaba hablando hasta ahora de trauma con T minúscula, porque luego está el trauma con T mayúscula. Yo tengo pacientes de entornos muy abusivos, de entornos físicamente muy dolorosos, de muchísima negligencia, ¿vale? Y yo hasta ahora estaba hablando de trauma que yo digo de T minúscula, que en algunos estudios se estima que hasta en el 60, 70, 80% de la población hay eventos de algún tipo. Entonces, yo a la gente le explico, una consecuencia, por ejemplo, del trauma con T minúscula es la supresión emocional. Es decir, gente que está siempre en la mente, o gente que está buscando huir en un trabajo, en una validación de un jefe de forma infinita, buscando huir con adicciones, buscando huir con una pantalla, un móvil, unas distracciones completamente. Una forma de insensibilizarte, porque no serías capaz de soportar todo ese dolor. Cuando esto comienza en la infancia, de los 0 a los 10 años, por ejemplo, no tenemos esa capacidad de racionalización, de racionalizar los eventos. Entonces, el cerebro, cuando sufre mucho dolor, recurre a una desconexión. Cuando estás sobre todo en momentos de trauma muy abusivo, cuando hay problemas físicos, porque tú de adulto te puedes defender, tú de adulto puedes racionalizar o puedes defenderte físicamente, pero como el niño no tiene esa capacidad, lo que hace el cerebro en un punto es ¡pum!, desconecto la zona emocional. Se produce lo que se llama una lateralización hemisférica del cerebro. El cerebro izquierdo sería el cerebro de la razón, el cerebro más asociado al lenguaje. Y el derecho, el más emocional, ¿no? Hay algunos matices en esto, pero podríamos decir así. Y está unido por el cuerpo calloso, por una especie de puente que comunica tu lado analítico y racional con tu lado emocional. Lo que se ve en resonancias magnéticas, en estos cerebros, es que cuando hay ese entorno de trauma continuado, el cerebro del niño se desconecta una zona de otra. ¿Por qué? Porque si no puedes aguantar ese dolor y tú no vas a poder hacer nada para enfrentarlo, te desconecto. Y lo que tengo luego es pacientes que van evolucionando y entran en la adolescencia y entran en la adultez y no solo están insensibilizados, sino que además buscan perpetuar esa insensibilidad. Buscan no conectar con su cuerpo, porque en su cuerpo está almacenado muchas veces parte de ese trauma. Buscan no conectar con eso. ¿Y cómo lo van a hacer? Con todo aquello que les facilite esa insensibilización, ya sean adicciones, ya sea adicciones al trabajo que te lleven a un burnout, ya sea la adicción a una validación eterna que nunca va a llegar de un jefe que te da un poco igual. Y por supuesto, hoy en día hemos inventado la mayor máquina de insensibilizar gente que sería por encima incluso del azúcar, ¿no? Que es como está muy disponible y realmente pues tú te lo tomas y ese chute dopaminérgico te insensibiliza. Por encima de eso hay algo aún más disponible, hay algo aún más normalizado, que son las pantallas, ¿vale? Y aquí no quiero decir si son buenas o malas. Yo solo digo que, evidentemente, si yo en un momento me siento mal, esto lo veía en un paciente, ¿no? Que me decía que no era capaz de enviar un email a su profesor. Tenía que pedirle una postergación de que le diese más tiempo, ¿no? Porque había tenido una enfermedad y necesitaba más tiempo para enviar un trabajo. Él no podía, decía, no podía enfrentarme
a enviar ese correo a mi profesor, a que me dé más tiempo. Y no sé por qué. Y cada vez que me meto en el ordenador, y mira que es un correo, voy a otra pestaña y acabo jugando un videojuego, voy a otra pestaña y me meto en Instagram, voy a otra pestaña y me meto en Netflix. Lo que él perdía en ese momento, en esto, era porque él me pedía ayuda para esta motivación, para no procrastinar. Él se perdía ese punto de emoción, ese estrés que le generaba. Y llegamos a la idea de que le generaba estrés enviar ese correo de postergar, de tener más tiempo para esa tarea a su profesor, porque tenía una buena relación con su profesor, porque su profesor lo tenía en alto estima como un chaval brillante, inteligente, y sabía que de alguna forma era reconocer que en ese momento no había podido. Mucha gente había estado mala, me decía, en vacaciones de Navidad, a mucha gente había tenido distractores, ¿no? Y era como reconocer un fracaso ante alguien que lo valoraba y lo validaba. Y él decía que eso, que había reconocido en ese punto de inflexión ese estrés. Pero lo que voy en este punto es, en ese momento él iba a insensibilizarse con pantallas. Normalmente yo tengo pacientes, dicen, me encantaría ir al gimnasio, me he propuesto este año ir al gimnasio, tengo motivación ir al gimnasio, deseo un montón ir al gimnasio. Pero vemos que no es lo mismo deseo que motivación. Tengo gente que desea un montón conseguir una pareja, que desea un montón dar su mejor versión de sí mismo, que desea un montón de eso. Pero no tiene que ver tu grado de deseo, cuando les preguntas, con luego la motivación y la consecución del acto. Luego me dicen, yo lo deseo mucho, pero es verdad que no pasa. Y cuando no pasa, cuando voy al gimnasio y tengo la bolsa ahí y digo, ay, pues voy a meterme un momento en Instagram o tal, y acabo media hora en Instagram viendo vídeos de osos panda, en ese momento lo que perdemos de vista era los sentimientos de frustración o los sentimientos de no valgo o los sentimientos de, ¿no? Cuando quiere ir al gimnasio y sucede ese momento de estrés. Que tú inconscientemente es inconsciente, tú no eres consciente de ese estrés, vas a calmar metiéndote en Instagram, metiéndote en el móvil, pero normalmente hay un momento de frustración. Que tú, si no quieres tolerarlo, si no quieres enfrentarte a ese estrés, hoy en día puedes, porque sacas el móvil, si es un auto automático. Yo lo hago el otro día lo hice en una charla con compañeros psiquiatras en el que ellos lo reconocían, que ellos se metían en un WhatsApp de forma automática, en Instagram de forma automática, o en el correo, en el Gmail de forma automática. Y dicen, yo sé que no hay nada, pero me meto muchas veces. Les hice ver cuántas veces se metían en el móvil. El iPhone te dice cuánto tiempo de pantalla pasas a la semana y cuántas veces has abierto la pantalla. O sea, cuántas veces has bloqueado la experiencia real, cuántas veces te has salido de la realidad y te has metido en la pantalla, ¿no? Que es diferente de la cantidad de horas luego de facto que estás en pantalla. Y veían la enorme cantidad, más de 100, más de 200, más de 300 veces que encendían la pantalla a la semana. Hoy en día, tú tienes una adicción que hoy en día se cataloga como la epidemia silenciosa, porque ¿cuál es la diferencia entre el uso de la tecnología y las pantallas y el resto de adicciones? Que, por cierto, ya se va a reconocer como una posible adicción y que la gente, estamos de acuerdo, que pierden más tiempo de su vida que con otra cosa. Yo estoy aterrado porque me estás definiendo de arriba abajo. O sea, es decir, ¿cuál es el problema aquí? Punto 1. Respecto al alcohol, respecto a otras drogas, estamos todos de acuerdo en que el alcohol y otras drogas, al menos tienes un juicio social. No está normalizado, o sea, el alcohol está normalizado, pero al menos hay un punto, ¿no? Hay un punto de, así que bebes todos los días, como hay un punto de juicio de la sociedad, ¿no? En las pantallas no. En las pantallas realmente todo está normalizadísimo sacar el móvil, aunque estés en otra experiencia. Está normalizado el uso. ¿Cómo diferencias el móvil en uso laboral del uso recreativo? Porque muchas veces va a ser autojustificativo. No, tenía que meterme a ChatGPT, porque es que esto lo merecía. ¿Cómo diferencias eso? O sea, tenemos claro que las adicciones son una fuga hacia no querer ver la realidad de nuestras incomodidades creadas por los traumas con T minúscula, creados durante nuestra historia, más en la niñez, o traumas con T mayúscula, llamémosle como queramos. Yo no me quiero ir de ahí todavía, y ahora entraremos en estos temas sociales, pero me gustaría que nos pudieras explicar por qué en la niñez vamos creando esos traumas cuando... No sé si en realidad es algo natural, algo necesario del ser humano, o algo que se puede evitar. Porque si tienes unos padres que son perfectos, de 10, que te cuidan muchísimo, que tienen la suerte de que no has vivido ningún contratiempo en casa o en tu círculo social o en la guardería o en el colegio, que ya se me antoja complicado. Si tienes la suerte de que todo eso es redondo, ¿es posible que un niño no acumule traumas en la niñez y en la adolescencia? Es muy buena pregunta.
Es muy, muy interesante y me has hago, abierto como... Perdona, varios Joar, frentes. y hago un adjunto más. ¿Qué papel juega el padre y la madre en ese constructo de Vale, traumas en la vale. niñez? A ver, es que has abierto muchos frentes, es muy Nada, interesante. al primero. Vale. A ver, es interesante porque yo siempre explico una cosa. Seguridad no es ausencia de obstáculos. Seguridad no es ausencia de adversidad. Seguridad es presencia de conexión. Los obstáculos y las adversidades las vas a tener. 100%, 1000 por 1000, por todos lados. Es la presencia de conexión. Claro, habría que definir ahí a qué nos atenemos, ¿no? En cuanto a esta crianza, vuelvo a insistir, hago un pequeño disclaimer, no trato de verdad de culpar ni a padres, ni a madres, ni nada. No se trata de eso. Si un niño, por ejemplo, llora, ¿no? Y los padres dicen, bueno, te vas a esperar fuera de aquí hasta que, ¿no? Pues a veces lo he escuchado a Jordan Peterson, me parece, ¿no? Vas a esperar aquí o fuera hasta que te regules, ¿no? Hasta que tú pues estés mejor. Sí, normalmente pues eso, hasta que te regules, ¿no? Para que aprendan a regularse, decía Jordan Peterson en ese momento. Y hablamos de un niño pequeño, 1 o 2 años. Es pequeño, ¿vale? 5, 6 años, 7. Vale. Entonces, o menos, sí. O menos. Vale, para tú regularte, tiene que intervenir la corteza prefrontal, tiene que intervenir la razón. El decir, bueno, pues es verdad que no es para tanto, bueno, es verdad que mi pareja me quiere, bueno, es verdad que hay una racionalización, hay una regulación. En ese momento el niño no es capaz de hacer eso, entonces lo que hace es represión. Es decir, el niño aprende que, vale, que yo no soy aceptable así. Yo expresando mi dolor o mi llanto, entiendo que no soy aceptable, que no soy querible. Tenemos que entender qué es lo que busca un niño. Se siente abandonado, ¿no? Se siente abandonado. Un niño, eso os lo explico a mis pacientes, ¿qué es lo único que quieren los niños? Lo único, evolutivamente, que les quieran. ¿Por qué? Porque si pensamos en una cría de gacela, en una cría de un animal en la naturaleza, al tercer día la gacela pasta. La gacela se mueve, es capaz de caminar a 4 patas, es una cría de león, caza pequeños pájaros. Enseguida en la naturaleza hay un desapego de los padres. ¿Por qué? Porque pueden sobrevivir. Si yo dejo una cría de humano, no al tercer día, no al 5.º mes, al tercer año, 3 años después, en la naturaleza, ¿qué pasa con él? Muere. Y si lo dejo al 5.º año, ya han pasado 5 años, muere. Bueno, ahora mismo con 20 años sueltas a uno y se muere también. Exactamente, efectivamente. Pero a lo que voy es que evolutivamente, desde luego, la cría de humano, joder, pasaban años, a los 7 años, un perro está a la mitad de su vida. Un humano, una cría de humano en 7 años, moría, ineludiblemente. ¿Qué era lo único que le separaba de la muerte? Que le quisieran. Que un adulto con fuerza para darle calor, para proveerle alimento, para proveerle refugio, que le quisieran. Si no le querían, ese niño moría. Entonces, en el momento en que no hay apego, en el momento en que no hay vínculo, en el momento en el que el niño interpreta que no le quieren, que es lo único al que él convierte el idioma, es decir, si yo tengo que aprender a regularme, si tú te enfadas porque saco, pues suspendido, ¿no? En este sistema educativo un poco absurdo que tenemos, o si no he sacado la nota que tal, y tú me lo dices, y el padre igual simplemente está pensando de forma abstracta en que si saca un 9, tendrá un buen futuro, tendrá una buena situación económica, ¿no? Pero ese niño abstractamente no puede racionalizar todo eso. Él lo convierte a su idioma emocional, lo que le estaba diciendo el padre en ese momento, que es, ¿me quieren? No me quieren. A mí los padres de mis pacientes me dicen, no, pero yo le explico, Joar, claro, pero eso es lenguaje racional, analítico, cognitivo. El niño no puede entender en ese momento, o sea, el niño entiende emocionalmente. Y me dicen, vale, o sea, entonces si le hablo con palabras de cariño, ni siquiera llega a entender del todo las palabras de cariño, pero sí que entiende el tono. Sí que entiende los gestos. El cerebro emocional entiende, hostia, me quiere y da igual que yo saque un cuadro. Hostia, me quiere y da igual que yo llore, que yo exprese mi emoción. Es incondicional. Si no, lo que aprende es que, vale, no soy querido así. Y si no soy querido así, tendré que reprimir esta emoción que he aprendido que no es bueno. Tendré que reprimir este llanto y no mostrar el llanto, por supuesto, a mi pareja o el día de mañana, porque yo he aprendido que yo no era querido si hacía eso. O seré eficaz. Sacaré los 9. O sea, yo tengo niños, claro, que desde los 6-7 años necesitan sacar todo 9. Y si no, lloran. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de eficacia. Llegan a la adolescencia y tienen que sacar todo 10. Y llegan a la adultez y tienen que conseguir la validación de un jefe y ser eficaz para un jefe que luego me reconocen que se la suda. Y si yo aprendo que a través de eso yo
obtengo lo que yo he entendido que es una aceptación, un cariño, una supervivencia durante, ojo, 10, 11, 12 años, que es lo que durará hasta que te entre el prefrontal maduro y tengas razón, tú vas a integrar programas automáticos día tras día. Si a ti te salvó el miedo, la emoción del miedo, principalmente, porque claro, el miedo nos impulsa a controlar, a anticipar, a organizar, a preparar un examen para no fallar, a preparar una charla en un trabajo para no fallar. Claro, si a mí eso es lo que me ha funcionado, para que me quieran, digamos, en mi entorno, yo es lo que voy a acabar perpetuando emocionalmente durante meses, durante años.